¿Cómo leer esta carta, presidente? No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuentas. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso no solo los de Morena o los de los partidos aliados, a todas y a todos. Y a nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México. ¿No sería una incongruencia, presidenta, hablar? No voy a entrar en el debate de la carta. Digo mi posición y la voy a mantener siempre. Y esa ha sido siempre mi actuación. Siempre. Aquí lo más importante es, yo les digo a mi equipo, nosotros somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo, somos ciudadanos y debemos de actuar como ciudadanos desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Y nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad, siempre va a ser mi posición. Y a nosotros, ¿quién nos juzga? El pueblo. El que ve una disputa interna insalvable dentro de Morena principalmente por dos temas, que son las reformas que usted envió sobre el nepotismo y sobre la no reelección, y que esto pudiera ocasionar una ruptura, incluso él la califica como un suicidio político. ¿Cuál es su opinión? Más bien, digo que hay lecturas, ¿no? Yo como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir. Hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división. Y en ese sentido, pues siempre, aunque soy presidenta, pues estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias, yo tengo otra responsabilidad, pues deben cuidar la unidad del movimiento. Lo hice como candidata a la presidencia de la República hasta que pues dejo mis responsabilidades partidarias, pero aquí también pues tengo una responsabilidad de conducir pues un proyecto de nación. Entonces, mi lectura es más bien en ese sentido, de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna. ¿Usted no ve una posibilidad de que haya un riesgo de ruptura? No. Y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando ahí. Entonces, ¿no habría riesgo también de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación? No, va para largo. Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte pues de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición, por ejemplo,
cuando se extradita a un presunto delincuente o un delincuente, el tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte. Entonces, cuando son extraditados, pues no hay pena de muerte. Y en el caso de otras formas de deportación y demás, pues lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo igual que lo hicieron. Ahora, no participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo con estos 3 capos de la droga, igual que lo hicieron con Ovidio Guzmán, y parece ser que para obtener información que en algunos momentos han sido usados para presionar a México en el tema de seguridad. Pues no tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo. O sea, nosotros no tenemos información. Pero además, pues son decisiones ya del gobierno de Estados Unidos. Pero ¿su gobierno estaría dispuesto a seguir enviando o extraditando a líderes del narcotráfico pese a que tengan acuerdos como sí ya lo hicieron con Ovidio Guzmán? Pero no sabemos qué acuerdo tengan con esta persona. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué acuerdo hay porque no es público. No conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo. No lo sabemos. Entonces, hay acuerdos de extradición. Y todo lo que tenga que ver con un beneficio para nuestro pueblo, vamos a actuar siempre. Siempre vamos a defender a los paisanos. Y nuestra visión de que las y los migrantes llegan a Estados Unidos, primero por necesidad y segundo, son necesarios para la economía de Estados Unidos. Y como tal deben ser reconocidos. No son criminales, son personas de bien. Si hay una persona que cometió un delito, pues que se sancione por cometer un delito. Pero las y los mexicanos sostienen en mucho la economía de los Estados Unidos, los que viven allá. Y siempre vamos a defenderlos. Y en el terreno diplomático todo lo que esté en nuestras manos para garantizar sus derechos humanos. Imagínense ella para poder llegar a ser árbitra. Pues es una hazaña. Tiene que ser 3 veces mejor que un hombre para que pudiera haber sido reconocida. Es un reconocimiento muy grande a ella. Y obviamente, pues, si es necesario, vamos a entrar en contacto con ella o vamos a entrar en contacto con ella para ver si requiere algún apoyo, pero pues mal por todos aquellos. Pues uno puede estar a favor o en contra de un arbitraje. Los mexicanos somos, las y los mexicanos somos tremendos con los árbitros. También porque hubo su historia, ¿verdad? Pero somos muy exigentes, ¿no?, con los árbitros. Pero se puede ser exigente con un árbitro o una árbitra. Pero de ahí a una crítica por ser mujer, pues eso sí estamos totalmente en contra. Ella es extraordinaria, la verdad, extraordinaria mi reconocimiento y el reconocimiento de todas las mujeres, porque llega a lugares donde abre camino para otras mujeres. Entonces, por supuesto, estamos en contra de toda esta crítica asociada a su condición de ser mujer, y pues vamos a entrar en contacto con ella para…
Este compromiso se materializó con una reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en diciembre de 2024 y que entró en vigor en junio de este año. En ella se establece el reconocimiento de las personas trabajadoras y sus derechos, así como la realización de una prueba piloto con duración de 6 meses para garantizar y dar seguimiento operativo al cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Derivado de ello, a partir del 1 de julio, las plataformas digitales ya están registrando a sus trabajadoras y trabajadores en el IMSS. Esto implica que las personas trabajadoras que anteriormente no eran reconocidas como tales, que se encontraban desprotegidas ante cualquier accidente o eventualidad durante la realización de su trabajo, ahora, gracias a la reforma impulsada por la presidenta, ya tienen acceso a seguridad médica, protección por accidentes, guarderías, pensiones, así como ahorro para vivienda en el Infonavit. Con la reforma nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. La innovación tecnológica ya no está reñida con los derechos laborales. Asimismo, es muy importante recordar que la reforma, así como sus reglas y disposiciones, fueron dialogadas y consensuadas con las empresas y los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿Qué establece la reforma? Se reconocen 2 tipos de trabajadores. Por un lado, los subordinados, es decir, aquellos con un ingreso neto mensual equivalente al menos a un salario mínimo, así como los no subordinados. Es importante recordar que todas las personas trabajadoras están protegidas contra accidentes desde el primer día en que se conectan para trabajar. Esto incluye a quienes trabajan ocasionalmente o no alcanzan un salario mínimo mensual neto. Si sufren un accidente mientras realizan la entrega de un pedido o un viaje, tienen derecho a la atención del IMSS, que incluye obtener incapacidad en caso de accidente laboral. Para quienes generen ingresos netos iguales o mayores a un salario mínimo mensual, es decir, 8,480 pesos, tienen además acceso completo a la seguridad social, atención médica, incapacidades, guardería, pensión, ahorro y ahorro para vivienda con el Infonavit. Personas trabajadoras siguen decidiendo cuándo conectarse, cuánto tiempo trabajar y en qué plataformas hacerlo. Se mantiene y garantiza su libertad y flexibilidad sin que ello se siga traduciendo en un no reconocimiento como trabajadoras y trabajadores y la denegación de sus derechos, así como el establecimiento y reconocimiento también de la responsabilidad de las empresas. Siguiente, por favor. También se prohíben los cobros indebidos. Las plataformas ya no pueden cobrar por el uso de la aplicación y cualquier sanción debe ser revisada por una persona y no por un algoritmo. Asimismo, no cambia el régimen fiscal, no hay aumento de impuestos, no hay nuevas cargas fiscales. La esencia de esta reforma es de justicia para las y los trabajadores y no una medida recaudatoria. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el piloto? Como mencionamos, el piloto obligatorio inició el pasado 1 de julio y tendrá una duración de 6 meses. Al inicio de cada mes, las plataformas están obligadas a dar de alta a todas las personas trabajadoras que trabajan a través de estas plataformas. Después, a final de mes, si esa persona trabajadora generó ingresos netos equivalentes al menos a un salario mínimo mensual, la plataforma tiene que asegurarla con todos los beneficios del IMSS. Si no alcanzó ese monto, de todas formas, está protegida contra accidentes de trabajo durante el tiempo que haya trabajado desde el primer viaje. De los temas que durante mucho tiempo se mencionaba que iba a ser un problema y que gracias a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y a todo el trabajo que se hizo posteriormente es que, por ejemplo, si un trabajador que ya está pensionado está en trabajo de plataformas, no pierde la pensión, sigue manteniendo la pensión y está registrado como trabajador de plataforma. Si alguien está en el régimen de la modalidad 40 de la continuidad voluntaria en el régimen obligatorio, es decir, quienes ya no tienen un empleo formal pero siguen pagando sus cuotas para lograr las semanas suficientes y la pensión, aunque son muy pocos, también es importante decirlo, no pierden tampoco esa otra cotización a la continuación voluntaria. No todos son clavadistas, o todas, también hay nado sincronizado. Fíjense, es la competencia donde más medallas se han obtenido relacionado con estos deportes.
Es algo histórico. Es un muy buen trabajo que está haciendo Rommel, no solamente de apoyo económico, porque no solo es eso, sino de procurar que vayan a más competencias, que haya más fogueo de nuestros deportistas de alto rendimiento. Entonces lo recibí, después platicamos qué opinan de qué más se necesita, qué más necesitan ellos para que podamos seguirlos apoyando, que traigan más medallas a México. Les hablé de pues el símbolo que representan para los jóvenes de nuestro país, porque ellos ya son un símbolo, son una referencia para muchísimos jóvenes. Quedamos, por ejemplo, que en el periodo que tienen de descanso, en acuerdo con sus entrenadores, puedan ir a dar pláticas a las secundarias, preparatorias, a hablar con los jóvenes o primarias de su esfuerzo personal, la disciplina, lo que significa el deporte, y que se conviertan en un ejemplo para todas las generaciones de nuestro país. Y al mismo tiempo, pues de los apoyos que requieren, los apoyos a sus entrenadores. Entonces fue una plática muy bonita. También pues platicamos de lo que significa representar a México, lo que es nuestro país, nuestro gran país, nuestro pueblo, que cada vez que están en un trampolín sientan la grandeza de México en su corazón. Esta es la construcción de 2 puentes que desde 2017 sufrieron daños. Uno de ellos está cerrado a la circulación. Son 2 puentes muy importantes en la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México. Son los puentes de Alameda Oriente, están en el extremo del aeropuerto y estará invirtiéndose en ellos 1,700 millones de pesos en total. Por la logística de los trabajos hay que demoler primero uno, rehabilitarlo, más bien construirlo nuevo, y después el siguiente, que es el que está en operación. Actualmente pues es una afectación muy relevante a la operación, a la comunicación entre los 2 estados, dado que es periférico. Estamos se iniciaron los preliminares en junio de 2025 y por lo que acabo de describir, que son 2 puentes y que hay que demolerlos y construirlos sin que siga operando por lo menos uno de ellos, nos estamos yendo hasta octubre de 2027 para la conclusión del segundo puente. Como mencionaba, facilitan la conexión con las autopistas 150D, que es México-Puebla, y la Peñón-Texcoco, la 136D. Nada más para dimensionar, el tránsito diario promedio es de 65,000 vehículos. Adelante. Aquí las vistas de los puentes. En 2017 ya uno de ellos tuvo asentamientos importantes y agrietamientos significativos y se tomó la decisión de en aquel momento cerrarlo. Está abierto uno con limitaciones en su circulación y tuvo desplazamiento de vigas, inclinación de columnas, y de ahí que la decisión sea demolerlos y hacerlos nuevos. Adelante. Se llevaron a cabo ya estudios topográficos, hidráulicos, geofísicos, geotécnicos y también los estudios estructurales. Se falló ya el concurso y iniciamos ya los trabajos de demolición de uno de ellos. La siguiente. Aquí se ve cómo estamos iniciando. De ahí la complejidad de hay que ir desmontando pieza por pieza. Y eso nos lleva pues un poco de tiempo. De ahí que tengamos que hacerlo prácticamente en más de 2 años. La siguiente. Aquí está el programa de obra. Iniciamos en junio. Ya la construcción como tal está iniciando ahora en agosto. Estaremos iniciando ya con cimentaciones. El primer puente se estará terminando en mayo de 2026 y ahí, poniéndolo en operaciones, que arrancaremos el segundo puente que llega hasta octubre de 2027. Haremos todo lo posible por reducir los tiempos, pero estos son el programa que tenemos a la fecha. La siguiente. Aquí pues algún render de cómo quedarán. Cruzan el río Churubusco y uno tiene 500 metros de longitud, el otro tiene 700 metros de longitud.